He viajado a través del tiempo y he sido testigo del consumo del universo. Lo que viene es algo aterrador. Hola, querida comunidad. Permítanme comenzar diciendo que sé lo que están pensando. ¿Viajes en el tiempo? ¿En serio? Es una locura y lo sé, pero alguien ahí fuera tiene que ver esto, en lo que se transformará el mundo en los eones venideros. No estoy contando esta historia para que todos crean en los viajes en el tiempo. No, eso se revelará en algún momento. Simplemente estoy aquí para darle a la humanidad una promesa y una advertencia. Mi historia no comienza en un laboratorio del gobierno, sino en los bosques de Alaska. Desde que visité este estado por primera vez, hace unos años, me enamoré de él, como si la tierra fuera un hermoso canto de sirena que me atraía hacia ella cuanto más me alejaba. Así es como siempre lo vi, aunque no estaba muy seguro de por qué hasta ahora. Algo sobre el suelo, el aire, el mar, las vastas montañas y las exuberantes selvas tropicales. Sí, hay selvas tropicales en Alaska. No quiero revelar exactamente de dónde soy, pero puedo decir con seguridad que está muy, muy lejos de la civilización. Anchorage es la ciudad más grande aquí, y aunque ni siquiera tiene 300,000 habitantes, sigue siendo demasiado ajetreada y monótona para mí. Hay un dicho allí, una idea común que ha pasado por muchas iteraciones, pero la idea general es que Anchorage y Alaska no son lo mismo, solo están cerca. En mi opinión, ¿por qué irías a Anchorage si pudieras ir a Alaska? Vivir realmente en la Tierra es una experiencia sin igual, pero me estoy desviando del tema. Estás aquí para aprender sobre viajes en el tiempo, no sobre los peligros de vivir cerca de alces. Siempre me ha fascinado la ciencia, tal vez tanto como la naturaleza. Tengo la costumbre de caminar por el bosque mientras escucho conferencias grabadas sobre física y predicciones optimistas sobre el futuro de la humanidad a través de mis auriculares. Fue en una de esas caminatas cuando se me ocurrió la idea, que simplemente se materializó en el transcurso de unos minutos de frenética toma de notas en medio del bosque, dejándome cubierto de tierra y lluvia, aullando y gritando triunfalmente. Debió ser un espectáculo bastante especial para cualquier animal salvaje cercano. Debí parecer como si hubiera perdido la cabeza cuando de repente volví corriendo a casa y preparé mis herramientas para algo realmente revolucionario, o simplemente realmente estúpido. Vivo en una cabaña pequeña, aislada del caos relativo de los pueblos pequeños cercanos. Tal vez sea un poco hipócrita que un fanático de la ciencia viva en una cabaña minimalista en medio de la nada, pero, de nuevo, ¿quién podría haber adivinado que un viajero en el tiempo sería excéntrico? Ya tenía la idea en mi cabeza cuando regresé esa noche, y pronto esas ideas se convertirían en planos, luego en realidad. No era lo que esperabas, no era una monstruosidad amontonada de metal y alambre, ni un diseño completamente alienígena como un misterioso orbe blanco, no. Esta máquina del tiempo era mía, y yo no opero así. La máquina, a la que había bautizado como perforador del tiempo, parecía una silla de cuero común y corriente. Bueno, supongo que era común y corriente aparte de la palanca reclinable de 4 pies de largo y apuntando hacia arriba, pero aún así. Todos los componentes intrincados estaban dentro, dejando solo un mueble algo llamativo. No estaba muy seguro de qué hacer después de la primera prueba exitosa, quiero decir. Probablemente fue el momento más feliz de mi vida, seguro, pero realmente no había pensado más allá de eso. Había saltado hacia adelante solo un minuto, mirando la lluvia caer afuera extremadamente rápido, a borbotones en un torrente implacable. Luego simplemente se detuvo. El suave repiqueteo del tiempo normal regresó. Revisé la transmisión de video que había configurado y, efectivamente, había desaparecido junto con la silla durante un minuto completo. Después de eso, me quedé con la cosa durante algunas semanas, demasiado cauteloso para hacer algo más con ella. Pero, una noche, después de tomar quizás una copa de más con algunos amigos, regresé a casa al Time Piercer y me dije a mí mismo, ya es suficiente. Iba a sumergirme profundamente en el futuro y ver qué podía encontrar. El aire esa noche estaba lleno de tensión, como si el bosque de afuera se hubiera quedado en silencio,
casi como si los animales también estuvieran esperando con anticipación. Respiré profundamente y empujé suavemente la palanca hacia adelante. En un instante sentí la extraña sacudida de movimiento, pero no a través del espacio. Observé cómo la noche avanzaba. El polvo se arremolinaba alrededor de la cabaña como copos de nieve. Y luego me vi a mí misma, presumiblemente de regreso de mi pequeña incursión en el futuro. Parecía angustiado, caminando de un lado a otro de la habitación, murmurando algo para sí mismo en un tono tan alto que ya no podía escucharlo. Comenzó a escribir algo en su computadora antes de acostarse, pero pude ver que no estaba durmiendo. Parecía perturbado por algo esa noche. El día siguiente no fue muy diferente, pero a medida que el tiempo avanzaba como un tren que avanza a toda velocidad por las vías, él siguió adelante, hundiéndose de nuevo en la rutina. Comencé a acelerar en este punto, un poco asustado, pero tranquilizado por mi recuperación garantizada. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. La hierba de afuera parecía convertirse en una masa verde sólida. Los árboles parecían casi como en los dibujos animados con solo una serie de bolas verdes descansando sobre las ramas. Pero luego se volvieron marrones y luego desaparecieron mientras la nieve caía en lo que parecían sábanas literales, ahogando la alfombra verde en una blanca siempre cambiante. El sol, la luna y las estrellas se dispararon a través del cielo, creando un efecto estroboscópico desorientador del que rápidamente aceleré para alejarme. Los cuerpos celestes luego se desdibujaron en líneas blancas en un cielo que ahora parecía gris. Una vista extrañamente hermosa, en lo que de otra manera fue una experiencia menos que agradable. La nieve se derritió y la alfombra verde regresó. Luego la alfombra blanca, luego verde, luego blanca. Pasaron años ante mis ojos, y aunque mi yo futuro era solo un borrón, podía decir que estaba envejeciendo. Una barba cada vez más larga acompañaba una colección cada vez mayor de nuevos dispositivos, algunos tan futuristas que me costaba decir si los había hecho yo, o simplemente productos cotidianos que no son más notables para la gente del futuro de lo que lo es un teléfono inteligente para nosotros. Habían pasado décadas, probablemente incluso más de medio siglo, pero todavía parecía que me quedaban quizás otros 20 años, especialmente con la tecnología futurista. Y luego me fui. No sé cómo sucedió. Accidente automovilístico, cáncer, asesinato. Tantas preguntas se arremolinaban en mi mente, pero tenía la sensación de que probablemente era mejor dejarlas sin respuesta. Después de todo, todos tenemos que morir de algo en algún momento. Continué mi inmersión en el océano del tiempo, un viaje que ahora parecía más una procesión fúnebre que una aventura divertida. Después de mi muerte, otra persona se mudó a casa, una pareja en realidad. Se llevaron mis cosas y las vendieron en lo que pareció un microsegundo, como si el universo me hubiera descartado sin siquiera pensarlo 2 veces. La familia se fue, nadie tomó su lugar, y el polvo que se arremolinaba en la cabaña comenzó a acumularse. Observé con creciente temor cómo la podredumbre se arrastraba a través de las paredes de madera. La naturaleza que tanto amaba estaba invadiendo mi propia casa, enredaderas creciendo por todo el viejo ejemplar inactivo del Time Piercer, que ahora estaba plagado de agujeros. La palanca había vuelto a ser la de un sofá normal, como si alguien la hubiera cortado sin saber que era realmente la silla, lo que me llevó a creer que se había roto en algún momento. De repente desapareció cuando la puerta pareció abrirse por un breve destello. ¿Quién se la llevó? Y luego, con la velocidad de una bala atravesando la carne, las excavadoras destrozaron toda la estructura, dejando solo un terreno vacío en el bosque, que ahora parecía mucho menos salvaje, más acorralado, con chimeneas al acecho en la distancia. Seguí adelante, con miedo de lo que pudiera encontrar, pero también miedo de detenerme, y entonces sucedió. Tal vez un siglo más o menos en el futuro, ocurrió algo aún más inesperado que mi propia muerte. La silla se reclinó. Ya no se suponía que hiciera eso. No estaba construida para atravesar el tiempo de esa manera. De repente, sentí que me detenía cronológicamente.
o al menos en relación con mi anterior carrera loca a través de la línea de tiempo. Levanté rápidamente la cabeza en pánico, ya ansioso por abandonar el futuro en el que me encontraba. Casi salté cuando vi las armas apuntándome. Un grupo de soldados temblorosos con armaduras que no reconocí miraban con miedo y asombro al extraño hombre reclinado en una silla que acababa de aparecer. «Identifíquese», ordenó una de las tropas armadas con una voz que sonaba más como una súplica. Todos parecían ser soldados estadounidenses, aunque la bandera se veía diferente, con más estrellas y en un patrón que no reconocí. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté con cautela, bajando lentamente el reposapiés del asiento y agarrando la palanca con fuerza, asegurándome de que ninguna de mis acciones sucediera demasiado de repente para que esos dedos temblorosos no apretaran el gatillo. ¿Qué es esto? ¿Una especie de superarma rusa?, preguntó otro soldado. ¿Hablas en serio ahora mismo? Míralo, ¿te parece o te suena ruso? Si los rusos tuvieran ese tipo de tecnología, ¿por qué estarían detrás de nuestro petróleo? Otro soldado le preguntó incrédulo. Su expresión era la de un hombre a punto de quebrarse por ver una locura de más. Antes de que alguien más pudiera responder, un sonido sofocante llenó el aire. Los soldados, cubiertos de tierra y hojas del bosque, miraron detrás de mí y gritaron: «¡Tenemos un enjambre llegando!», antes de que todos abrieran fuego. El caos estalló a mi alrededor. Me agaché, tapándome la oreja mientras estallaban los disparos. Los soldados disparaban a algo, y nunca parecían fallar. Cada disparo sin fallar causaba que algo detrás de mí cayera al suelo con un ruido sordo. Fue entonces cuando realmente empecé a prestar atención a sus armas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Ni siquiera parecían estar expulsando proyectiles. Las balas parecían cambiar de rumbo en el aire como misiles, y cada disparo que disparaban estallaba en una ráfaga como de escopeta justo antes de alcanzar al enemigo. Pero a pesar de toda su ferocidad, los sonidos de los disparos de los soldados pronto fueron ahogados por zumbidos. Fue entonces cuando los vi. Parecían drones, como los pequeños comerciales, pero estaban fuertemente blindados y tenían un sorprendente grado de inteligencia, ajustando el rumbo con cada pequeño movimiento de los soldados. Algunos drones estaban pintados de blanco y se llevaban a los drones caídos, solo para que ambos regresaran perfectamente bien solo unos segundos después. Los drones, que ahora podía ver que tenían banderas rusas, ni siquiera disparaban, solo se acercaban persistentemente a los soldados. Los acechaba. Fue entonces cuando todos los drones comenzaron a lanzarse en picada hacia los soldados, explotando justo en sus caras. Los gritos de pánico de los soldados resonaron por todo el bosque mientras yo jugaba frenéticamente con la palanca de la máquina perforadora, pero estaba atascada. Los drones habían eliminado al resto de los soldados y los habían arrastrado a algún lugar, y solo me observaban pasivamente, casi con diversión, cuando finalmente logré que la palanca funcionara. Dejé escapar un suspiro de alivio al ver que los drones parecían confundidos antes de dispersarse. La guerra continuó durante años. Tanques futuristas atravesaban el bosque. Enjambres de drones rusos se enfrentaban a supersoldados estadounidenses, antes de que los estadounidenses aparentemente se retiraran, dejando a los rusos para recuperar su antigua colonia de Alaska. Y la recuperaron. Las chimeneas crecieron mucho durante los siguientes 50 años más o menos, antes de ser desmanteladas para parques solares y eólicos. Luego, lo que parecían plantas de fusión. El mundo continuó, aceleré. Se lanzaron cohetes una vez más, pero esta vez eran naves de pasajeros en lugar de misiles. El bosque comenzó a sanar a medida que la nueva ciudad en la distancia se llenaba de vegetación. No pude evitar sonreír. La gente que venía a caminar parecía extraña, pero en el buen sentido. Parecían excepcionales, como si estuvieran más saludables, más fuertes. Nadie parecía envejecer, nadie tenía sobrepeso, y la pobreza parecía cada vez más rara. El aire se sentía más fresco, como si la tierra se estuviera curando, un hecho que se confirmó con la presencia de grandes máquinas de secuestro de carbono que surgían cada vez con más frecuencia.
Finalmente me relajé por primera y última vez en mi viaje. Esto era lo que quería, lo que esperaba. La utopía ya no era un sueño, sino un hecho que iba en contra de las expectativas comunes. Pero, por supuesto, nada dura para siempre. No hubo apocalipsis, ni descenso a una distopía, solo cambios. Al principio eran pequeños, como la gente con el pelo azul por naturaleza, que supuse que se debía a la ingeniería genética. Se demostró que tenía razón cuando empecé a ver cosas aún más raras. Gente con piel azul, piel con hojas, branquias, alas, brazos adicionales, implantes cibernéticos y cosas que ni siquiera podía reconocer. El creciente número de ciudades en el horizonte se hizo cada vez más grande. Las cabezas de las personas parecían más grandes. Sus cráneos se expandieron para tener cerebros más grandes, y su ciencia era prueba de ello. Animales de todo tipo vagaban por las calles de la ciudad, no como vida salvaje, sino como ciudadanos, con brazos genéticamente o cibernéticamente instalados. Cada día caminaban al trabajo junto a los humanos. Y luego, todos dejaron de caminar al trabajo. Ya no había más trabajo que hacer. La automatización había seguido su curso, pero no cayeron en una espiral de hedonismo sin sentido. No, de alguna manera se las arreglaron para mantener una sociedad significativa, incluso siglos después de que la automatización hubiera hecho obsoletos todos los trabajos. El bosque brillaba con bioluminiscencia artificial. Las ciudades parecían construirse de forma cada vez más orgánica. Crecían como si estuvieran hechas por nanobots o algo así. Las luces de la ciudad en la luna también crecían, y el bosque se volvía cada vez más artificial. Las cosas siguieron así durante mucho tiempo, tal vez durante la mayor parte de un milenio. Luego la cosa empezó a despegar de verdad. Al principio fue lento, pero aumentó en velocidad y peso como una bola de nieve rodando inexorablemente por una colina. Estaba al borde de mi asiento con asombro y una creciente sensación de terror mientras observaba las estructuras que empequeñecían a las propias montañas. El número de estrellas en el cielo parecía duplicarse mientras los satélites llenaban el océano de la noche. Estaciones espaciales gigantes, ciudades de globos en las nubes, una expansión cada vez mayor que ascendía desde el océano, un anillo de metal gigante que se extendía por el cielo, y presumiblemente alrededor de todo el planeta, y luego otro, y otro. El bosque se llenó de seres cada vez más extraños, cosas tan alejadas de la humanidad que ni siquiera sé cómo llamarlas. Las líneas entre la cibernética y la ingeniería genética se habían desdibujado para siempre, y una tecnología casi orgánica se extendió por todo el mundo. El bosque parecía vivo, consciente, inteligente, incluso algo más allá de eso. Mucho, mucho más allá de eso. Las ciudades, ahora solo una ciudad gigante, que creo que comenzó a abarcar todo el planeta. Parecían las mismas, creciendo en mi mente mucho más allá de lo que estaba preparado, al igual que la gente, o lo que fuera que fueran. Ni siquiera podía estar seguro de si cada criatura que veía era un individuo o parte de un todo mayor. Seguí adelante, con una creciente sensación de inquietud mientras temía por el suelo, el aire, el mar, las vastas montañas y las exuberantes selvas tropicales de las que me había enamorado. «No, no, Zrenia», grité. «Ya me quitaste mi vida, ya me quitaste mi hogar, ya me quitaste mi país. No me quitarás mi mundo, mi especie». Ahora estaba enojado, enojado con la silla, enojado con el futuro y sus incomprensibles habitantes, enojado conmigo mismo por haber venido aquí. Vi cómo el mundo se consumía. Las barreras entre lo natural y lo orgánico se rompían. El bosque ahora parecía indistinguible de la ciudad y sus habitantes. Vi cómo el océano se vaciaba. Las montañas parecían disolverse en una masa de estructuras nanotecnológicas perfeccionadas, solo otra parte de un ser inmenso que probablemente llegaba hasta el manto de la Tierra y hasta el borde de la atmósfera, que de repente fue succionada y enviada al espacio en lo que parecieron segundos, dejándome en una cúpula hermética bajo un cielo que era negro incluso al mediodía. Antes de que la estructura llenara por completo mi vista del cielo, vislumbré el sol. Había casi una
especie de niebla creciendo a través de él. Pero no era niebla, no. El hecho de que pudiera verla implicaba que cada pieza de esa neblina creciente era absolutamente enorme. La mayor parte era una nube indistinguible, cuyas gotitas eran demasiado pequeñas para verlas, probablemente más grandes que las propias montañas, y otras eran visibles, incluso desde allí. Mundos artificiales enteros. La vi envolver completamente al sol por un momento, antes de que el sol pareciera volver a la normalidad, pero pude ver que solo estaba reenfocando un pequeño foco de energía hacia la Tierra. La luna pareció evaporarse en una niebla en momentos, sus cenizas incineradas, alimentando un mundo que nunca podría esperar entender. Un objeto que había estado en pie durante miles de millones de años, simplemente fue arrastrado, y todo por la innovación humana. Siempre fui optimista sobre el futuro, pero esto, no sé qué hacer con esto. Vi cómo las estrellas distantes también desaparecían, junto con los planetas. Incluso el Sol recién englobado aparentemente no fue suficiente para satisfacerlos, ya que simplemente succionaron el plasma de su superficie y construyeron una nube aún más grande de objetos, probablemente con sus propios reactores de fusión más eficientes. Enormes capas, como cortezas planetarias secundarias, comenzaron a cerrarse alrededor de mi última vista del cielo. La gravedad se drenó, mientras presumiblemente usaban el material del manto y el núcleo de la Tierra para expandir la estructura a su alrededor. Pero luego regresó con una brutal brusquedad. Un agujero negro artificial como núcleo, tal vez. Las docenas de capas de corteza planetaria finalmente bloquearon el cielo, y mi atención regresó a la ciudad. Hasta ahora, nunca había admirado realmente su belleza. No quería admitirlo, pero había una elegancia inquietante en ella. Entonces, mi entorno cambió de repente. Mientras que antes, aparentemente, habían sido diseñados con estándares de belleza que con frecuencia se alejaban del alcance de la psicología humana, como para atraer a mentes completamente alienígenas. Esto era algo diseñado específicamente para un humano, específicamente para mí. Miré hacia lo que parecía ser mi cabaña y un pequeño trozo de bosque que la rodeaba. Mi bosque. Pero sabía que todo era falso. Ni siquiera había un cielo, solo una estructura similar a una catedral, ciertamente hermosa, que aparentemente era el epítome de la estética. Es difícil de describir, pero de alguna manera fue lo más hermoso que he visto en mi vida, incluso más que la naturaleza misma, si es que eso es posible. Es como si alguien hubiera creado el mejor estilo arquitectónico posible, basándose en algo profundamente arraigado en la psique humana. Parecía pertenecer a todas las eras y a ninguna, mezclando un brillo de neón con diseños ornamentados de plata y madera que representaban eventos que aún no habían sucedido y que no sucederán durante periodos de tiempo literalmente geológicos. Un suave brillo bioluminiscente provenía de enredaderas que se arrastraban a lo largo de toda la estructura en forma de cúpula hecha de piedra blanca prístina. El bosque de abajo era una réplica exacta de mi hogar, micrón a micrón. Me sentí tan desorientada. Lo familiar y lo absolutamente extraño se mezclaban en un doloroso fango en mi mente. No quería parar, no podía, me sentía observado aquí, pero no podía retroceder a menos que me detuviera primero. Tenía que tomar una decisión en ese momento, y esa era, opción A, correr el riesgo de caer en lo que obviamente era una trampa, o también, la opción B, seguir a la deriva cada vez más hacia el futuro y correr el riesgo de caer en una era a la que definitivamente no puedo volver atrás, como la muerte térmica del universo o cualquier otro número de desastres potenciales. Elegí la opción B, no tenía ni idea. Esa habitación transmitía una atmósfera de no, tal, que no me atrevía a detener la máquina hasta que toda la estructura se hubiera reducido a polvo cósmico. Pero eso nunca sucedió. Esperé lo que me parecieron 12 horas completas a la velocidad más rápida que el Time Piercer pudo reunir, pero nada cambió nunca. La habitación ni siquiera tenía polvo, simplemente permaneció prístina durante lo que debieron ser eones. Esperé y esperé a que algo, cualquier cosa sucediera, a que el mundo volviera a la normalidad, pero persistió,
como si se estuviera burlando de mí, como si me estuviera esperando. Al final, simplemente me rendí. Realmente no quería enfrentar lo que fuera que le había sucedido a mi mundo, pero no iba a morirme de hambre en una maldita silla de cuero. Finalmente cedí y con cuidado llevé mi creación a paso de tortuga, apenas capaz de notar que el tiempo se movía más lento, aparte de mirar hacia atrás a la palanca y esperar que fuera un indicador real de mi velocidad. Esa habitación parecía existir en una singularidad, un momento interminable en el tiempo, como un juego en pausa, esperando que el jugador tomara las riendas. La máquina se detuvo suavemente y de inmediato me sentí mal, como si hubiera tocado algo. Me quedé allí sentado en un silencio sepulcral durante un tiempo incómodo, pensando, rumiando sobre mi situación. Consideré la posibilidad de que hubiera nanobots en el aire que pudieran inducirme alucinaciones, lavarme el cerebro o atraparme en la matriz o algo así, pero ya era demasiado tarde para pensar en ello. Lo hecho estaba, y acepté por completo el destino que me aguardaba a continuación. Fue entonces cuando se abrió una puerta y salieron varias figuras humanoides. Casi se parecían a esas primeras personas modificadas genéticamente, pero las modificaciones eran aún más extremas. Brillaban con un diseño suave y perfecto, como si cada átomo hubiera sido colocado con gran cuidado. Había 3 de ellos, todos con un aspecto similar, pero aún así únicos por derecho propio. Parecían ni siquiera estar basados en carbono, al menos no del todo, como si estuvieran hechos no de células, sino de pequeñas máquinas. Su piel tenía una textura roja resbaladiza con rayas negras, cuyos patrones variaban entre el grupo. Su cabello brillaba con diferentes colores. Uno era verde, otro morado, y el último del grupo tenía el cabello azul, aunque es difícil decir si era cabello, cuernos o parte de sus cráneos. Había 2 hombres y una mujer, si es que el género significaba algo para esos seres. Detuvieron su conversación y se acercaron con entusiasmo a saludarme. Retrocedí un poco, pero la mujer de cabello violeta ya lo había previsto y habló con suavidad y compasión. «No te preocupes, viajero, no queremos hacerte daño. Hemos creado este espacio para ti en previsión de tu llegada, con la esperanza de que te incitara a hacer contacto. Parece que no salió como estaba previsto, pero perdónanos, no hicimos un escaneo de tu mente, así que no podríamos haber sabido tus preferencias o lo que te reconfortaría. Así que tratamos de replicar tu hogar del siglo XXI y colocarlo en una habitación optimizada para las preferencias estéticas humanas. En caso de que te lo estés preguntando, tus preguntas al regresar a tu tiempo, así como tu repentina aparición en medio de la invasión rusa de Alaska, en 2102 en busca de petróleo, fueron observadas y estudiadas por científicos durante siglos antes de que el viaje en el tiempo se convirtiera en conocimiento general y fuera oficialmente prohibido para evitar la creación de paradojas o líneas temporales alternativas. Hubo otros como tú, que vinieron antes y después, desde la década de 1870 hasta la década de 2370. Estás entre los primeros y únicos seres que alguna vez viajaron a través del tiempo. Algunos de ellos todavía están viajando. Sus máquinas, en sus propias salas de llegada, especiales diseñadas con nuestros mejores esfuerzos para complacerlos y hacerlos sentir cómodos. Aunque, por supuesto, una cosa así es obviamente bastante difícil después de lo que han visto. Algunos de ellos fueron al pasado y murieron allí. Algunos regresaron. Algunas máquinas fueron destruidas. Otras se almacenaron y luego fueron encontradas por varios gobiernos de la Tierra. Pero la mayoría terminó en algún lugar entre el consumo de la Tierra y la era posterior a la colonización intergaláctica en la que se encuentra actualmente. Ni siquiera sabía cómo responder a eso, así que me quedé mirándola, a sus ojos que definitivamente contenían una inteligencia mucho, mucho más allá de la humana, así como una cierta amabilidad que no podía entender del todo. Pero, ¿por qué? Zrenia, balbuceé. ¿Por qué hiciste esto? ¿Hacer qué?, preguntó el hombre de cabello verde. Me reí histéricamente. Me reí hasta que no pude más. Luego comencé a llorar. Sabes muy bien lo que hiciste.
grité, luchando por contener mis emociones. Destruiste todo, consumiste el maldito mundo entero. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz ahora que no queda nada? ¿Qué más podían tomar, bastardos codiciosos? ¿Por qué tuvieron que destruir algo hermoso? El hombre de pelo verde dijo, no queda nada de los bosques del Cretácico. Lo soltó sin pensarlo. No pude entender cómo una declaración así podía ser relevante. Le lancé una mirada extraña, como si dijera, ¿qué diablos se supone que significa eso? No perdió el ritmo, explicando rápidamente. La Tierra ha pasado por muchas iteraciones diferentes a lo largo de su historia. Incluso en su época, hace 16.000 millones de años, la Tierra había visto su status quo trastocado incontables veces. La era cretácica terminó en un resplandor de dolor. El asteroide envió escombros cayendo de regreso a la Tierra, que calentaron la atmósfera a la temperatura de un horno durante 180 millones de años más de una hora, y el humo y la ceniza resultantes bloquearon el sol durante décadas en un congelamiento profundo, como el que la humanidad de su era no podría haber comprendido. E incluso cuando eso finalmente se detuvo, la Tierra comenzó a calentarse rápidamente a medida que la ceniza desaparecía mientras que los gases de efecto invernadero permanecían. La Tierra cambió para siempre. Nunca más los dinosaurios vagarían por la Tierra. La gente de su era nunca pensó en ese mundo olvidado. Nunca lamentaron a los dinosaurios. Yo todavía no lo entiendo. Se suponía que debíamos preservar el medio ambiente, no hacer esto. ¿Cómo? ¿Cómo se puede vivir en un mundo sin naturaleza? ¿Cómo ha podido pasar esto? La naturaleza es más antigua que nosotros, más sabia que nosotros. Dependemos de ella. Somos parte de ella. Yo simplemente no entiendo por qué ha pasado esto. Yo pensaba que habíamos logrado una utopía, un equilibrio armonioso con el mundo natural. Estaba tan confundido y furioso. Sentía que todo lo que una vez fue había sido irrespetado. No tienes idea de lo mucho que significaron para la gente las cosas que pavimentaste. Es como bailar sobre la tumba de la humanidad y de la propia madre naturaleza. Salió débilmente. En ese punto me sentía tan derrotado. Solo quería volver a una época antes de que todo mi mundo se hubiera convertido en un aparcamiento intergaláctico. El hombre de cabello azul sonrió amablemente y con conocimiento de causa, como si realmente entendiera de dónde venía antes de hablar. A la gente nunca le gustó la idea de una tierra alienígena, que pudieras salir de la máquina del tiempo y tu casa, las colinas circundantes, el sonido de los pájaros cantando y las suaves nubes blancas de arriba, pudieran ser reemplazadas por algo completamente extraño, algo que pudieras encontrar feo o perturbador, y que una cantidad insondable de personas pudiera vivir allí, y no importarle que tu mundo hubiera sido volcado, que no solo pavimentaran sobre tu tumba, sino que succionaran la atmósfera que estaba sobre ella y la impulsaran a través del cosmos. Y nadie le da más importancia que nosotros a esos bosques cretácicos, o la superficie rocosa y llena de estromatolitos de la era arcaica, con un cielo gris delgado colgando arriba. Uno que considera al oxígeno un contaminante asqueroso. Era más fácil para ti imaginar viajar a través del tiempo que reemplazar la biología. Era más fácil para la gente de la década de 1960 imaginar enviar cartas en cohetes que simplemente enviar un correo electrónico. Un mundo en el que no hay colinas verdes, ni granjeros trabajando en los campos bajo el ardiente sol del verano, ni ciervos corriendo por el bosque, ni vendedores ambulantes vendiendo comida en las calles, ni gente apresurándose a ir al trabajo, ni siquiera la llegada de las estaciones, ni el cielo y el mar azules, ni la tierra húmeda bajo los pies de la gente, ni las formas de los humanos ni de los animales, ni rastro de la evolución darwiniana. Era insondable. En toda la imaginación creativa del hombre, era más fácil imaginar cambiar las leyes del universo que las leyes de la tierra. Me quedé allí, boquiabierta. De alguna manera, había captado a la perfección todo lo que odiaba del futuro en el que me encontraba. Odiaba que su declaración tuviera sentido, pero aún así no podía quitarme de encima el rechazo instintivo de este mundo que bullía en mi interior.
La mujer de cabello morado pareció sentir esto y así lo comentó. Siempre lo vi así. La gente de tu tiempo tenía el concepto de madre naturaleza, con representaciones que variaban desde una figura maternal y cariñosa de equilibrio y armonía, hasta una anciana resistente y algo cruel, siempre esperando poner al hombre en su lugar, repartiendo retribución y eliminando a los débiles. Una fuerza siempre presente que restablece el equilibrio y siempre seguirá adelante sin humanidad, algo que inevitablemente reclama y digiere todo. Unos pocos milenios después de tu tiempo, este paradigma cambió rápidamente, como presenciaste de primera mano. Las personas pueden elegir no sentir nunca dolor ni ninguna otra sensación o emoción negativa. Pueden sentir constantemente una felicidad como ninguna otra. Y aún así, seguir siendo capaces de pensar de manera compleja en lugar de convertirse en vegetales. Las personas pueden cambiar sus cuerpos como pares de prendas de vestir y expandir su mente a voluntad. La nanotecnología permite aprovechar todos los beneficios de la bioquímica en maquinaria pura, y todo lo que se parezca a la vida verdaderamente orgánica es simplemente nanotecnología menos eficiente, creada a propósito para ser una forma de arte. Todo es posible aquí. La decisión inteligente se ha apoderado de la evolución inconsciente, de forma muy similar a cómo el mundo inorgánico fue conquistado por la vida hace todos esos eones. Hizo una pausa por un momento antes de agregar. De hecho, la mayoría de los demás viajeros eligieron quedarse aquí. ¿Por qué? Zrenia pregunté. No es su casa. Porque eran felices, respondió sin rodeos el hombre de cabello verde. Ya no sabía qué decir. Simplemente asentí y me volví solemnemente hacia el perforador del tiempo, el catalizador de todo este miedo y confusión existencial. Entonces, supongo que no quieres quedarte aquí, preguntó el hombre de cabello azul. Negué con la cabeza y me senté, echando una última mirada hacia ese futuro incomprensible. Tiré de la palanca, sintiendo un marcado contraste con la sensación de aventura que tuve cuando la tiré la primera vez. Esta vez me sentí exhausto y miserable. El viaje de regreso tomó otras 12 horas, y en ese momento estaba tan privado de sueño que apenas presté atención al viaje durante la mayor parte del mismo. Sin embargo, era difícil pasar por alto el final, en el que, para mi inmenso alivio, la habitación dio paso a la vasta estructura, que se desmontó lentamente a medida que las capas de corteza planetaria sobre mí desaparecieron. La gravedad fue reemplazada de un agujero negro a un núcleo planetario normal. El Sol reapareció solo para ser bloqueado antes de que la niebla a su alrededor se desvaneciera rápidamente. Las ciudades se encogieron cada vez más a medida que la superficie de la Tierra comenzó a verse al menos algo natural nuevamente, como si estuviera hecha de roca en lugar de tecnología orgánica. Los habitantes de las estructuras lentamente se volvieron cada vez más familiares. El bosque comenzó a regresar. Su bioluminiscencia se apagó como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz. La era utópica, como yo la había llegado a entender, se desarrollaba ahora al revés, y la gente se veía cada vez menos saludable y más miserable a medida que aparecían chimeneas en la distancia. Un destello de violencia pasó a mi lado mientras me apresuraba a atravesar la invasión de mi patria por una nación desesperada por conseguir parte del último petróleo del mundo. Los bosques se volvieron cada vez más prístinos, y luego un grupo de excavadoras pareció precipitarse para construir una casa en ruinas, que pronto se convirtió en una casa habitada, y luego la mía. No me molesté en saber qué le había pasado a la silla o a mí mismo. Simplemente observé cómo vivía una vida plena y feliz, y me sentí reconfortado al ver que me había recuperado del trauma de esta experiencia. Jugué a través de las décadas venideras, captando destellos de la historia mundial, que guardaré para mí, y observé cómo mi yo futuro tenía cada vez menos aparatos y tecnologías. Luego, observé cómo pasaban unos años, el cambio de estaciones, la alfombra blanca y verde oscilante del bosque afuera, luego los días siguientes, luego la noche que tenía por delante, y mi frenético tecleo en mi computadora. Vi el foro en el que estaba escribiendo y supe lo que tenía que hacer.
Sin embargo, después de dejar salir toda la histeria maníaca de esa experiencia. Así que aquí estoy ahora, sin saber qué hacer con la máquina del tiempo. Realmente siento que he abierto una caja de Pandora, y mi única tranquilidad es que parece que la línea de tiempo ha sobrevivido y sobrevivirá al viaje en el tiempo. Pero eso no hace que su existencia sea menos preocupante. No puedo evitar preguntarme si la abuela naturaleza se fue voluntariamente, si realmente fue una fusión pacífica o un reemplazo forzado. Luchó por resistirse y competir con nosotros, por seguir siendo relevante, por evitar el asilo de ancianos. Tenía algo que decir sobre todo eso, pero fue silenciada por manos mecánicas antes de que le arrancaran las raíces de la tierra. Gritó con la voz de todos los animales que alguna vez vivieron mientras la arrastraban por un corredor de acero hacia un destino desconocido. ¿Fue realmente como la muerte de los dinosaurios, una en fuego y nieve cenicienta? ¿Importa? Dijeron que ahora hay incluso más naturaleza, pero si bien ha crecido en cantidad, ha disminuido en relevancia. No es una constante sino una novedad, una curiosidad. Supongo que al final, todos fueron felices y las cosas resultaron bien, que un mundo no dominado por la naturaleza no es tan malo, pero entonces, ¿por qué todavía siento esta melancolía? Es como esa punzada de tristeza que sientes cuando ves que tu vieja escuela ha sido demolida para construir un edificio de apartamentos. Es ese sentimiento sombrío que tienes cuando piensas en que otra familia se mudará a tu casa cuando te vayas. Tal vez este futuro no sea tan malo. Tal vez sea realmente asombroso. Tal vez esté mal que me sienta triste por algo que no afectó a la gran mayoría de seres que nacerán en el futuro. Está mal sentirse triste, lamentarse solemnemente por la pérdida, aunque alguien más esté feliz. ¿Está mal sentir que el tiempo que pasaste allí ha sido irrespetado? ¿Está mal sentirse como un fantasma, desplazado en el tiempo? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjame tu comentario en la sección de comentarios de este video, por favor.